Hola, ¿qué tal? Bueno, buen mediodía para todos. Continuamos ahora acá desde Consentir, este segundo año de Consentir. De esta manera, estuvimos observando las ponencias de todos los que estuvieron en la mañana, todo el día de ayer, y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo en vivo. Nos dan esta oportunidad de hacerlo en vivo para poder compartir con ustedes todo lo que hemos estado transitando, lo que hemos estado escuchando. Muy interesantes ponencias. Observamos, Nico, un eje en común. Antes que nada, le voy a presentar a Nicolás. Bueno, Nicolás. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias, Bernardo. A todo el equipo Consentir, a los que están presentes y los que nos están viendo desde su lugar, que obviamente ante las situaciones que estamos atravesando no pudimos hacerlo presencial, pero es un gusto poder compartir y ser un puente, un medio para transmitir tantas terapias que se brindaron en este Consentir 2020. Sí, con Bernardo, como decía él, estuvimos viendo que todas las ponencias radican en el trabajo de lo físico y lo emocional, abordando el yo, el trabajo del despertar de conciencia, del trabajo de la autoconciencia, autoconocimiento. Y desde ese lugar queríamos partir para proponer un tema que creo que es la raíz de todo eso, y es la raíz de cualquier ser humano, que es el vínculo mamá-bebé. Es el vínculo que entablamos con nuestra madre porque es el lugar en donde cada uno de nosotros nos gestamos. Digamos que la mujer es la única que puede generar vida, puede crear vida por el útero. Entonces, nada mejor que compartir esta charla, esta ponencia con Bernardo, que es pediatra, neuroemoción. Sí, tengo un programa de neuroemoción y a partir de eso nos empezamos a compartir. Y bueno, justo Nicolás, a partir también de sus terapias y de la astrología, para que nos comparta su visión en esta unidad entre la madre y el niño. Nada mejor que esta conjunción en la cual al momento del nacimiento puede existir una separación física, pero que nos recuerda constantemente esa no separación emocional o energética que sigue proyectándose por el resto de la vida, y a partir de esa unión o esa trama, encontrarnos unidos a todos con todos, desde generaciones atrás, y nosotros nos vamos dando cuenta de cómo estamos conectados el uno con el otro a partir de este punto inicial que tiene que ver la unión entre la mamá y el niño. Lo pensamos inicialmente desde la proyección o el deseo inconsciente de una mamá de traer vida. En ese momento tan importante para ellas, en los cuales es muy fundamental poder comprender, qué entorno emocional está viviendo esa mamá para tener un impulso inconsciente de traer vida. Entonces es necesario observarse, y en esto que estábamos diciendo, de empezar a observarse en ese yo, la posibilidad de poder observar una mujer ese periodo previo a concebir y también poder observarla nosotros en ese periodo. Nicolás, contanos qué elementos intervienen desde la astrología en ese momento tan importante de las mamás. Bueno, es muy interesante lo que propone Bernardo, también para hacer llegar a los oyentes, que hay una connotación. La encarnación es femenina, porque todo ser humano se gesta dentro de un útero. Entonces, el útero es el transformador alquímico de la especie, es el que guarda todos los registros emocionales que puede atravesar la madre, inclusive toda la historia que ese útero recibe antes de concebir. Entonces, antes de que el deseo implícito de generar vida, que tiene que ver con el desarrollo personal de esa madre, ¿no? De cuando, digamos, toda su conciencia hormonal madura y por ende va a generar un pulso inconsciente para atraer al componente necesario que condiga justamente con la historia genética de los antepasados para poder encastrarse y complementarse en el poder gestar un ser humano. Desde el campo de la astrología, nosotros lo vemos en el vínculo de la luna personal, de cómo esa mujer, a través de la energía lunar, tiene todo un registro y al mismo tiempo
a través de la luna del bebé, va a ser lo que el bebé saque de la madre, lo que la madre necesita. Bien, muy interesante lo que decís, Nicolás, porque nosotros tenemos que comprender que todas aquellas experiencias que tenga que vivir esa mamá con ese bebé, es lo que se produce ese engranaje perfecto. Esa mamá es perfecta para ese bebé y ese bebé viene a tomar de la madre todo lo que necesita tomar en esta vida. Nos encontramos muchas veces con aquellas mamás en las cuales se empiezan a juzgar en sus comportamientos, a ver qué es lo que hago, qué es lo que no tengo que hacer. Y cuando más condicionadas se encuentren, más alejada va a estar siendo de su propia persona. Cuando el niño lo que necesita tomarla es tal y como es ella. El niño en ese momento no emite juicio respecto de esa mamá. Entonces, para una mamá poder identificarse en ese rol y decir, esta es la que yo soy, y me acepto, y sé que este bebé viene a tomar lo que yo tengo para darle, empieza a bajar toda esa tensión y esa estructura que queremos tratar de complacer ante una mirada externa, que no es más que alejarnos de nuestro propio ser. Totalmente. Pensemos desde un momento que ese cuerpo humano, ese bebé que se gesta en el útero, toma todo lo que necesita de mamá. Toma el calcio, toma los nutrientes, toma inclusive pulsos emocionales que atraviesan la madre durante el embarazo, y así todo el cuerpito existe en ese útero. Y por ende, los miedos o todas las cuestiones mentales que una madre puede tener son producto de la conciencia, del desarrollo de la conciencia. Sin embargo, cada individuo va a sacar del vínculo con la madre lo que él necesita como nutrición. ¿Cómo necesito que sea mamá para conmigo? Si tengo hambre voy a llorar y mamá me va a venir a atender. Ahora, si mi mamá siempre fue activa y el bebé necesita una madre pasiva, cada vez que la madre empieza a entrar en movimiento, empieza a alterarse, empieza a proyectar su energía hacia el externo, el bebé se lo va a hacer saber. Va a empezar a llorar, va a empezar con problemitas de estómago, con gasecitos, simplemente porque necesita que la energía se aquiete, necesita que mamá esté pasiva. Entonces, es una fuerza tan grande, tan inconsciente, el vínculo entre mamá y bebé, que nosotros lo vemos desde el vínculo lunar, que en definitiva a la madre la moviliza en una incertidumbre emocional, porque hay un gran debate entre la mujer que se realizó y la mamá de nuestro bebé. Entonces, como decís vos, ¿no? A veces en las madres surgen incertidumbres o preguntas de cómo actuar, de si es buena o mala madre, y en realidad es el bebé que va a sacar de la madre lo que necesite, porque eso es naturaleza humana. Incluso sobre todo aquellos aspectos en los cuales la mamá no se identifica. Decimos que este bebé lo que nos viene a traer es la oportunidad de volver a traer a mi persona, incorporar aquellos aspectos de esa persona, de esa mujer, que están relegados a una parte inconsciente. Decimos que pueden estar relegados a la sombra. Si es una mamá muy activa, también tiene esa parte de pasiva, esa parte de contemplativa de la situación, y el bebé le está ofreciendo esa oportunidad de encontrarse y de volver a incorporar dentro de su ser aquellos aspectos relegados. Esto contribuye de alguna manera a conformarse en una mujer más íntegra, más completa. Si se identificó todo el tiempo con una mamá pasiva, con una mamá activa, saber que la otra mamá también está presente en ella. Y ese bebé le muestra el camino para poder encontrarse. Es una perfecta oportunidad para conocerse, la maternidad. Justamente, aparte que hay que mencionar que los primeros años de vida, en donde todo el psiquismo se está formando, el ser humano capta a través del sentir. Todos los patrones mentales, las estructuras mentales, se van a grabar en uno por lo que siento en la atmósfera. Y por ende todos mis sentidos van a estar absorbiendo como información todo. Por eso se dice, desde la astrología, que el vínculo lunar que cada ser individuo tiene, que es un vínculo especial con su mamá y con la familia, porque la mamá es el pilar afectivo de la familia, queda grabado en el individuo. Y por ende van a ser los mecanismos de conducta que a lo largo de nuestra vida desarrollemos para conseguir afecto, conseguir aprobación,
conseguir nutrición y protección del entorno, porque son las funciones que cumple la mamá para con el niño. Y al mismo tiempo de motivación, porque cuando alguien está triste o angustiado o le duele algo cuando es chiquito, a la primera que llama es a mamá, que le hace el nana, y en definitiva es una cuestión de afecto. Y en ese vínculo, que mamá es mi todo, donde no hay una separación, por ejemplo, entre el amor y la sexualidad, sino que es todo el vínculo afectivo, que de hecho sale de la teta, de la leche materna, que cada madre construye la leche, la sustancia específica para el propio hijo, es donde se ve cómo queda afectivizado también mi forma de recibir cariño, cómo queda afectivizado desde el inconsciente lo que voy a necesitar para sentirme contenido, protegido. Y eso lo brinda mamá. Sí. Es por eso también poder comprender que aquellas circunstancias que no sean etiquetadas como buenas, aquellas que no sean etiquetadas como positivas, también tienen ese elemento de poder construir a partir de, en ocasiones, de una carencia, el complemento que le brinda a ese niño la posibilidad de desarrollar desde su propio ser aquello que necesita para la supervivencia. Entonces, a partir de aquellas circunstancias que nosotros identificamos como no positivas, también hay un gran aprendizaje. Entonces, intentar juzgar qué tipo de mamá está siendo ella es un sinsentido, decimos muchas veces, porque está ofreciendo otra información que le va a brindar un montón de herramientas necesarias para crecer y desarrollarse el día de mañana como adulto. Totalmente, sí, de acuerdo con eso. ¿Sí? Entonces, observar este vínculo, observar esta construcción, sabemos, ¿sí?, que como decíamos en estos 3 primeros años, se empieza a generar este individuo de una manera totalmente inconsciente, va introyectándose en el niño y el niño tratando de absorber todos los aspectos que el entorno recibe. La emocionalidad que está sintiendo la madre es la misma emocionalidad que está sintiendo el niño, solamente que el niño, poder observarlo, tenemos la oportunidad de identificar que ese niño no intenta ocultar ninguna emoción. Somos los adultos los que intentamos, de alguna manera, por un contexto social, inhibir las emociones que estamos sintiendo. El niño las expresa naturalmente. Entonces, poder hacer la lectura del niño es también poder comprender qué está pasando con esa mamá y que no se está permitiendo expresarlo por toda su historia y por todo su contexto actual. Siempre tenemos la oportunidad de observarlo y seguir acompañando el proceso y fortaleciendo a esa mujer para que se pueda manifestar en todo su ser completo. Sí, en base a esto que mencionabas, ¿no?, de que la madre es el vínculo afectivo con el bebé, la emoción también que el bebé promueve a la madre, hay que comprender que en el proceso de maternar, la madre excluye ciertos factores que pueden considerar nocivos para el vínculo afectivo entre el bebé y que parece ser que viene en pureza, pueda gestarse, pueda desarrollarse pasivamente. Y bien decís, Bernardo, esto de no negar las emociones, sino empezar a educar las emociones, entenderlas, es lo que nos construye en adultos. Por una cuestión, cuando nosotros crecemos, lo excluido por el vínculo entre mamá y bebé va a volver. Y justamente lo vamos a ver mediante el vínculo de la relación, tanto de pareja como con el entorno. ¿Qué es lo que quedó excluido? Porque en la costumbre, en la tradición personal, lo que va a quedar afectivizado en ese inconsciente es el vínculo entre mamá y bebé, sea cual fuese, sea a un juicio de conciencia positivo o negativo. Porque la naturaleza humana tiene muchas formas de brindar cariño y de recibir cariño, inclusive hasta en situaciones complejas. Por eso no es prioridad que uno se cuestione la forma de ser madre, simplemente lo tiene que ser. No tiene que debatirse mentalmente si está haciendo las cosas bien o mal, porque es un vínculo muy íntimo entre la mamá y el bebé.
Muchas veces en generaciones anteriores se podía observar cómo algunas mujeres empezaban a maternar o a tener contacto con la maternidad a muy temprana edad. Esas edades serían biológicamente incluso a veces las más apropiadas, porque una mamá muy joven, en muchos aspectos, si se le permite ser, tiene la oportunidad de manifestarse en su totalidad. Sabemos biológicamente que a partir de los 12, 13 años, muchas mujeres pueden llegar a ser posibles de concebir un niño, y en ese momento, sin tanto acondicionamiento, sin tantas limitaciones, esas mujeres tienen la oportunidad de ser lo que son y brindarle a su niño todo lo que tengan para darle. Habitualmente la sociedad empieza a juzgar a esas mamás como insuficientes o incompletas, entonces se empieza a dejar de lado. Pero esa oportunidad y ese vínculo sano entre la mamá joven y el niño es el que tenemos que priorizar y dar lugar y permitir que sea lo que tenga que ser. Bien, justamente para sumar a esto, que no quiero dejar pasar, es muy interesante comprender que como ese embrión que empieza a gestarse en el útero y toma todo lo que necesita de mamá, y por ende después del parto sigue tomando todo lo que necesita de su mamá, de su familia, de su entorno inmediato para poder crearse y generar una estructura de comportamiento en sí mismo, también lo va a hacer con la vida. Entonces, en base a esto que vos decís, Bernardo, es muy importante conceptuar y tener presente que esas situaciones que atravesamos, inclusive que una mujer a su temprana edad sea madre, quizás es la experiencia que necesita vivir para su propia realización en este plano de conciencia de la realidad. Entonces no es algo malo, por más que la sociedad crítica juzgue si se está preparado o no, porque nadie te prepara para la vida. Es uno mismo el que a través de la experiencia con la vida se crea en su carácter, se crea en su temple, ¿no? En su conciencia. Entonces atraemos a nosotros, justamente por lo preestablecido en el inconsciente, las situaciones que tenemos que vivir, porque no hay ningún otro ser humano que pueda atravesarlas más que nosotros mismos. Sí, importantísimo lo que decís, para poder aceptar que todas aquellas relaciones que podemos llegar a observar, comprenderlas tal y como son y aceptarlas y dejar que se manifiesten tal y como son. Tenemos muchas veces ese deseo natural y esa proyección que hacemos sobre el otro de querer o de recomendar que sea de determinada manera. Esto muchas veces lo identificamos en las madres mayores o en las abuelas o suegras. La oportunidad de decir, bien, yo voy a dejarte que te comportes o que seas la madre para este hijo que necesites ser y no voy a juzgarte, ¿sí? Entonces, cuando permitimos eso, estamos dejando de desarrollar otro modelo diferente de madre, pero mucho más sano, ¿sí? Sobre todo sin juicios, para que esa mamá también pueda manifestar todo lo que tenga que transmitirle a su bebé. Ese entorno es muy importante para los bebés. Para los bebés está demostrado hoy en día científicamente cómo el entorno en el cual esa mamá se estuvo desarrollando y las valoraciones que estaba teniendo en ese momento pueden influenciar sobre el bebé, incluso hasta enfermedades no transmisibles en la vida del adulto de ese niño que fue. Entonces, aceptarlo, todo el entorno, poder aceptar a las madres que son, nos permite de alguna manera construir una sociedad más sana. Totalmente. Aparte hay que considerar y tener presente que cuando una madre recibe la venida de un alma, de un ser que está encarnando en ella, y que por ende, tanto químicamente, duplica el nivel de sangre, ¿no? Todas sus hormonas se empiezan a transformar, en el plano espiritual está bajando el Espíritu Santo en ese momento. Entonces hay una transformación implícita en el campo de la realidad en base a toda la familia. Porque ese ser que está encarnando va a consagrar a la madre en madre, al padre en padre y a los abuelos inclusive en abuelos. Porque es por la pureza que se consagra algo. Entonces va a generar apertura y crecimiento para todos. Y es muy importante el cuidado
de la persona que está albergando a ese ser, en el entorno más que nada, porque es la realización de ese ser humano en la maternidad. Entonces, es fundamental el cuidado y cómo se trata a esa madre, porque quieran o no, está haciendo evolucionar a la propia familia, a la propia especie. Es lo que más se va a habituar al territorio presente. Por eso los últimos serán los primeros, ¿no? Porque ya vienen con el registro y la sabiduría de todo lo que vivió esa madre, de lo que vivió esa abuela, inclusive la bisabuela. Entonces hay un registro emocional que luego lo vamos a poner en juego como supervivencia para la realidad y para desarrollarnos con nuestro entorno. La emoción que se consigue del vínculo entre mamá y bebé es lo que define al individuo. Así sea una emoción desapegada, pero es una definición. Y un tip que no quiero dejar pasar es que hay que comprender que todo el proceso de gestación que se da en el útero, todos los seres humanos en ese útero que es de mamá, habitamos. En eso nos formamos, es nuestro origen. Por eso para las madres es importante la historia preuterina, cómo cuidaron ese útero, el respeto que le dieron al útero, porque ahí van a crearse nuestros hijos. Entonces, cuanto más sagrado sea el templo, con mayor fuerza espiritual y física se crea. Pero imagínense que ese bebé se crea en una pared contenida, donde no tiene que hacer fuerza para comer, que el medio para con el externo es mamá. Y en el momento del parto, ustedes imagínense que la primera experiencia que vivimos los seres humanos es de dolor y de vacío, y no la podemos definir, porque pasamos por el cuello del útero, gracias Bernardo, que donde todo el cuerpito que todavía no estaba identificado para el ser siente que lo apretan, entonces es una experiencia dolorosa, y de estar contenidos pasamos a estar rodeados de aire, de atmósfera. Entonces es muy importante el respeto en ese entorno, el cuidado en ese entorno, porque el bebé obviamente que va a llorar por una cuestión de dolor y de vacío y de desconexión con aquello que se identificaba. ¿Por qué cito esto? Porque a veces los seres humanos, y lo hemos visto a lo largo de todas las charlas de Consentir, tratamos de trabajar la emoción o las situaciones difíciles. Inclusive, la mayoría de las veces, todos los seres humanos tratamos de evadir las situaciones complejas emocionales. Y sin embargo, cuando empezamos a entender que el dolor y el vacío es parte de la experiencia humana y que fue nuestra primera experiencia, tendríamos que empezar a observar que cada situación que la vida nos pone, en donde estamos doliendo y sintiéndonos que nos vaciamos, es una posibilidad de crecimiento, porque la realidad, que es otra madre, nos está diciendo lo que eran hasta ahora ya no les sirve, tienen que crecer y descubrirse desde otros lugares. Y esa experiencia, que puede ser dolorosa, remite a la primera experiencia que tenemos en la vida, que fue de vacío y de dolor. Hermoso lo que decís, Nicolás, porque me empiezo a pensar en esto, de esas resistencias a las circunstancias de vacío, de dolor que solemos tener, pero no nos damos cuenta que limitando esas circunstancias no nos estamos permitiendo la vida, ¿sí? Y esto también para trasladarlo a un montón de circunstancias, cuando tenemos miedo a presentarnos ante una exposición como tiene que ser ahora, o ante el miedo de una enfermedad que puede estar afuera, y si yo no atravieso ese miedo, si no yo atravieso ese vacío o ese dolor, no estoy tomando la vida. Entonces, cuando nosotros asentimos esa circunstancia necesaria, decimos, bueno, esto es lo que me corresponde vivenciar, ¿sí? Y voy hacia adelante en la vida. Justamente, yo en los grupos de trabajo, de autoconocimiento, siempre pongo un ejemplo. La vida es naturaleza, más si tenés un cuerpo físico. El espíritu se expresa a través de lo físico para crear la realidad. Pero, por ejemplo, dentro de la naturaleza, que nos rige y que nos conecta a nuestro entorno, tanto la naturaleza humana como la naturaleza del planeta, una avalancha
si se cae y rompe un bosque, no sufre porque es parte de la misma naturaleza. Y en esto que vos decís, Bernardo, uno tiene que estar abierto y confiado en la naturaleza de la vida. Entonces, cuando uno aprende a vivir en la confianza del devenir, arriesgándose y ofrendando todo hacia la vida, nunca pierde, siempre gana. Y esa es la verdadera trascendencia. Porque trascender no significa ser feliz y estar liberado de problemas o abstracto de las situaciones que no quiero vincularme. Eso es estar en una burbuja, es quedarse en el mecanismo lunar, en el recuerdo de mamá donde me protegían. Es un aniñamiento. La verdadera trascendencia no es negar el dolor o el conflicto, sino es hacerse cargo de eso. Y eso es lo que a uno lo convierte en adulto y en el confiar de la vida, de entregarse a la vida. Empieza a intervenir en nosotros esa mente consciente que pretende que las cosas sean de la manera que yo tenía pensado, ¿sí? Y está totalmente desconectada de ese alma que forma parte de la naturaleza y que se tiene que entregar al devenir de ella. Entonces esto es lo que de alguna manera proponemos para traer nuevamente al consciente lo que somos, ¿sí? Somos esa parte de la naturaleza conectada y que estamos vinculándonos constantemente con lo que esta naturaleza que está por encima de todos nos está ofreciendo. Nosotros no podemos juzgarla, ¿sí? Tenemos que estar abiertos a recibirla con amor, ¿sí? Y a transitarla. Y ese es el trascender. Totalmente, porque nos podemos, imagínense y tengan presente que la propia naturaleza humana no radica en los presentes. Si bien somos el mejor resultado de la evolución humana porque somos los últimos, esa misma naturaleza humana viene en evolución de miles de años. Entonces no podemos negar la fuerza de la naturaleza emocional, de las pasiones más profundas o íntimas que a veces inclusive por conciencia o mente tratamos de evadir. El punto es que acercarnos de a poco al trabajo emocional va a abrir el cofre del inconsciente, inclusive del recuerdo, o sea, del sueño, de lo dormido que está en uno. Y eso va a empezar a enriquecer la vida, porque somos seres de relaciones. Entonces, en esa relación, inclusive con lo diferente, vamos a poder nutrirnos de nuevas experiencias para poder crecer. Sí, sin duda. Hermoso lo que están diciendo y ahí es donde nosotros tenemos que permitirnos abrir ese cofre para encontrarnos con lo que necesitemos, sabiendo que lo que vamos a encontrar allí nos va a ofrecer de las emociones reprimidas, nos va a ofrecer una oportunidad constante de aprendizaje, de nueva información para poder transitar la vida. Vamos a dejar ahora acá un poquito el con. Lo que yo quiero es que a ver si en esta interacción, si hay alguien que quiera realizar alguna pregunta y que pueda hacerla en este momento a través del chat del canal YouTube, para poder compartirnos alguna experiencia o alguna pregunta para que podamos profundizar en esto que estuvimos hablando. Muy bien, así todo como mientras que si surgen alguna pregunta en estos últimos minutos, voy a darles dos tips fundamentales. Primero, vean a mamá como el templo en donde ustedes se crearon y traten de sacarla del lugar de mamá. Si mamá se llama Mirta, Patricia, Ivana, no importa el nombre que tenga, traten de ver la mujer que es, no mi mamá, no la mamá de cada uno de ustedes, sino de verla como mujer y a la hora de vincularse con ella, que sea de mujer a mujer o de mujer a hombre. Como seres individuales. Y el otro tip es que utilicen la vida como un transformador. Entonces, traten de tener el registro de las fechas que fueron puntuales para ustedes, tanto porque le pasó situaciones positivas o negativas, y en la frecuencia de tiempo, por ejemplo, si fue un 9 de julio, un 10 de diciembre, no importa en qué fecha fue, traten de sembrar acciones constructivas, porque como el psiquismo es cíclico y guarda recuerdo, vamos a estar sembrando sobre las situaciones que ya están premoldeadas en nosotros. Y eso potencia el crecimiento de cualquier ser y de la realidad de ese ser. ¿Sí?
Importante estos dos tips que estás nombrando, Nicolás, para poder comprender y observar a esa mamá desde el plano de mujer, saber que detrás de ella existió todo un contexto mucho más amplio que muchas veces no nos atrevemos a mirar, porque nos permiten observar a esa mamá con todo su entorno y no desde el lugar único de que la que me transmitió la vida, sino saber que a esa mujer y de ese entorno, este alma a la cual vengo a experimentar esta experiencia humana, la elegí, ¿sí? Y la elegí perfecta para desarrollarme. Entonces cuando nos permitimos observar a esa mujer y en todo su entorno, comprenderla, mirarla con los ojos de aceptación y de comprensión y de no juicio, porque no estamos a un nivel jerárquico para establecer un juicio, sino que estamos a un nivel jerárquico de observarla, comprenderla y aceptarla tal y como es. A partir de ahí, todo lo que nosotros le brindemos a ella nos va a devolver el impulso necesario para tomar la vida de manera completa. Sí. Bueno, creo que estamos en tiempo de ir finalizando esta charla. Espero que haya servido para mucha nutrición. Y bueno, también agradecerte, Bernardo, por compartir esta primera experiencia. Gracias. Que ya venía hablada, palabrada. Y bueno, como parte del equipo de Consentir, agradecer a todos los facilitadores, a la gente que estuvo del otro lado, a Mirta, a Jorge, a todos los que acompañaron el proceso, porque esto es una realización conjunta, tanto desde los que organizan, los que exponen y los que reciben. Lo hacemos entre todos. ¿Sí? Entonces les damos las gracias a todos. Sepan que seguramente vamos a estar volviendo a emitir los videos y que pueden seguir acompañando con preguntas. No olviden de suscribirse al canal, porque esto que empezó hoy a través de esta oportunidad que nos brindó el aislamiento de realizarlo de esta manera, va a venir mucho más, ¿sí? Una expansión de Consentir para que podamos seguir comunicándonos y conectándonos y transmitiéndonos a partir de ahora y en adelante, desde esta forma de mirar la vida, desde terapias complementarias, formas de observar la vida de manera completa y bueno, y genera este vínculo entre nosotros. Bueno, muchas gracias a cada uno y que tengan un excelente domingo. Los dejamos con Consentir 2020. Muchas gracias. Gracias. Gracias.